Por lo primero que vamos a hacer, vamos a dividirlo en cuatro. Ahí está, muy bien. ¿Ves? Es que sea posible pintarlo. Hola, buenas tardes. ¿Quién va a leer? Le ha encantado eso de que fumaría de no padezco artritis. Pues ya tenía los dedos medio raros. ¿Por dónde empezamos? ¿Con el libro? ¿Qué? Con el libro verde. ¿Por dónde empezamos? Estaba hablando, ¿no? ¿Por qué? Empezamos por escritura, que es el que menos tengo hecho. Escritura y después pasamos a ruptura y eso. Vale. Vale. La escritura, base material de las ciencias. Al comenzar el seminario, la propuesta fue poder hacer una reconstrucción de los procesos de producción del conocimiento en un campo determinado, el psicoanálisis. ¿Dónde íbamos a ir a buscar este campo? ¿Qué era lo que íbamos a construir? ¿Sobre qué íbamos a reconstruir nosotros los procesos de producción del conocimiento psicoanalítico? ¿Íbamos a ir a la práctica clínica? ¿Íbamos a ir corriendo detrás de los sueños? ¿O íbamos a ir al lugar, al tiempo donde se cristalizaba esa disciplina? Habíamos elegido la interpretación de los sueños como escritura, no solo como escrito, sino como escritura, que producía por primera vez el concepto de inconsciente, abriendo un nuevo continente científico donde todo lo que ocurrirá en el aparato psíquico y estará sobredeterminado por una de las instancias de este aparato, la instancia inconsciente. Podemos decir que la interpretación de los sueños, como habíamos visto en clases anteriores, es producto de un trabajo. Pero, ¿producto de qué tipo de trabajo? Cuando digo que no vamos a poder leer la escritura como si fuera un simple escrito, en tanto en la escritura no solo está lo que se dice, sino lo que no se dice. Y lo que no se dice son las ausencias, las carencias de la enunciación, los supuestos. Lo que no se dice es cómo leyó Freud para producir escritura. Pero es una escritura porque nosotros podemos reconstruir en esa escritura las ausencias, las carencias de la enunciación, los supuestos. Si en lo investigado lo importante eran los modos de lecturas, los instrumentos de lectura, en el proceso de exposición lo expuesto tendrá que someterse a las leyes propias de la escritura. Ejemplo, la interpretación de los sueños. Está el escrito donde me explica cómo funciona el aparato psíquico en el caso de los sueños. Pero también está la posibilidad de volver a lo que podríamos llamar la arqueología del psicoanálisis. La posibilidad de volver a antes de la interpretación de los sueños y reconstruir la materia prima, los instrumentos y el trabajo realizado para la producción de escritura. Cuando Freud investigaba,
Lo importante era el principio de constancia filosófica que extraía de la física, la noción filosófica de latente y manifiesto, el concepto de aparato psíquico formulado en una obra suya anterior, el proyecto de psicología. El concepto de aparato psíquico es utilizado en la interpretación de los sueños como concepto general abarcativo que delimita el campo. Esto que estoy exponiendo ocurre en los límites del aparato psíquico, es decir, que para que sea psicoanalítico tiene que ocurrir en el aparato psíquico, dentro de sus límites. La noción filosófica de moda en la época de Freud, donde lo manifiesto era la forma de aparecer del fenómeno y lo latente su verdad, es utilizado como instrumento en todo el psicoanálisis, en el sentido de que todo material que pase por los ojos del observador tendrá que ser dividido automáticamente en latente y manifiesto. El principio filosófico de constancia, la filosofía que se desprende del concepto de conservación de la energía física, nos dice que lo que no aparece y estuvo en el sistema no ha desaparecido, se transformó. Recuerden el ejemplo de los alquimistas, tratando de ver el fenómeno de la combustión en llama. Se daban cuenta de que había una transformación de la sustancia, una pérdida. Entonces, Lavoisier, tratando de que esa imaginería acerca de ese campo que estaba siendo investigado tomara características teóricas, piensa en una experiencia de combustión donde no se pierden los elementos producto de la combustión y entonces estudia la respiración. Cuando termina su investigación nos dice: las sustancias que entran en combustión no desaparecen, se transforman. Y si no las encontramos en forma de nada, las encontramos en forma de gases. Esto no es lo que le pasa al psicoanálisis. Lo que le pasa al psicoanálisis es, en una situación de intercambio dentro de un sistema, nada se pierde, todo se transforma. Estos tres instrumentos, fundamentalmente trabajando sobre la materia prima, que era el discurso onírico, son los que producen la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños produce efectos de conocimiento, concepto de inconsciente, instrumentos y materia prima que nos conducen a la categoría central de la obra, concepto de trabajo. Esto fue bastante difícil de ser aceptado por los intelectuales, en tanto dio mucho trabajo comprender que las experiencias científicas eran experiencias de trabajo. Creo que aún son capaces de reconocer que la escritura viene por inspiración, o que hay que tener musas inspiradoras, o que de golpe invade un deseo inexplicable de escribir. Lo que está raptado de esta explicación es el trabajo. La escritura es un trabajo. Tiene materia prima, instrumentos y productos. La práctica teórica fue ampliamente desvalorizada por varios siglos frente a la experiencia práctica, frente a la experiencia cotidiana. En psicoanálisis, el movimiento psicoanalítico tuvo dos experiencias teóricas, Freud y Lacan. Pero en el marxismo, la última experiencia verdaderamente teórica fue Marx, y después hubo un desprestigio de la actividad teórica, del trabajo teórico con el consiguiente estereotipo de la práctica, ideologización de la práctica. Las escuelas norteamericanas de psicoanálisis, en el intento de hacer más maleable al psicoanálisis, más comercial si quieren, lo consiguen gracias al ocultamiento, cuanto no al desvío, de los conceptos psicoanalíticos. Podemos decir que en nuestro país, España, la práctica teórica del psicoanálisis es reciente. No es que se haya dejado de practicar el psicoanálisis durante 40 años, sino que lo que se dejó de hacer durante 40 años fue una práctica teórica del psicoanálisis. Práctica teórica
que al no ser realizada llevó a las grandes confusiones que hoy llenan, podríamos decir, todos los gabinetes de psicología, casi todos los gabinetes o instituciones psicoanalíticas. Ejemplos. El inconsciente hay que buscarlo en las profundidades. La transferencia es lo que al paciente dice que le pasa con el psicoanalista. La evaluación del tratamiento psicoanalítico o la interpretación tomando en cuenta la realidad cotidiana del psicoanalizado. La ausencia de práctica teórica lleva en psicoanálisis al abandono del psicoanálisis del psicoanalista. Esto es lo que se comprueba en esa realidad que decimos tiene que ser modificable. Lo que se comprueba es que la mayoría de los practicantes del psicoanálisis en España no tienen el psicoanálisis apropiado a la tarea que desarrollan. Por lo tanto, no cumplen con la norma fundamental de esta práctica, donde el practicante debe transformarse para conocer en la práctica del conocimiento. Hay un momento previo de investigación que aparece en toda ciencia, que sería el nacimiento de la ciencia. Es decir, si soportamos la metáfora de nacer, en tanto habíamos visto que nacer se nace de lo semejante, un niño humano nace semejante a un padre y a una madre humanos, aunque diferente. Entonces esa característica de ser semejante y diferente es la característica del nacimiento. Una ciencia exactamente diferente, una ciencia exactamente no nace. En tanto cuando se produce una ciencia, se produce algo nuevo que no es semejante a nada. Recuerden. Así. Ahí no está. Recuerden que Freud decía que no se puede esclarecer totalmente el problema de los sueños porque esclarecer algo es compararlo con algo conocido. Y a la teoría de los sueños no hay nada conocido que se le pueda comparar, dice Freud. Por lo tanto, habrá siempre un plus de determinación indeterminable como ocurre en todos los procesos científicos. Es decir, no solamente que nuestra ciencia, como habíamos visto, es una ciencia de efectos, una ciencia que a diferencia del positivismo lógico, que parte de las causas y desde las causas se determinan los efectos, pensamiento que alcanza su mayor altura en Laplace cuando dice que si a él le dejaran conocer todas las causas, él podría llegar a prever todos los efectos. Nosotros decimos, esta ciencia nos dice a nosotros que su modo de procesar la realidad es absolutamente diferente, que se parte de los efectos y se reconstruyen las causas determinantes, que las causas nunca se agotan en los efectos y que la construcción o interpretación de la estructura determinante nunca es completa. En el ejemplo del psicoanálisis, un síntoma puede transformarse, pero nosotros decimos, esta ciencia nos dice a nosotros que su modo de procesar la realidad es absolutamente diferente, que se parte de los efectos y se reconstruyen las causas determinantes, que las causas nunca se agotan en los efectos y que la construcción o interpretación de la estructura determinante nunca es completa. En el ejemplo del psicoanálisis, un síntoma puede transformarse, pero ningún psicoanálisis dará cuenta definitiva y completa de la estructura determinante de ese efecto de realidad. Utilizando dos lecturas diferentes, termino escribiendo dos textos diferentes. Utilizando como medida, en el caso del positivismo lógico, el tiempo del reloj, en el pasado se producirían los hechos fundamentales que una vez desarrollados darían cuenta del presente. Papel para limpiar. Es decir, del futuro. Un modo de lectura me da una escritura diferente. Me dice que los procesos se concatenan desde el pasado hacia el presente y todos ambicionan un futuro.
Y entonces yo leo que las causas producen los efectos. En cambio, si yo leo con el tiempo futuro anterior, si leo con el concepto de recurrencia, digo que desde este fenómeno actual se da objetividad al hecho pasado. Y en la mayoría de las circunstancias, cuando se trata de una interpretación psicoanalítica, lo constituye como hecho material. Es decir, que para una teoría epistemológica, para una de las ideologías científicas, existen los orígenes. Los sucesos científicos tienen un desarrollo continuo. La vida del hombre es lineal. Hay otra epistemología, es decir, otra ideología científica que dice que el hombre se produce solamente por una interrupción. Quisiera decirles que la escritura es, podríamos decir, el momento histórico del hombre. La escritura es lo que hace al hombre histórico. No había ocurrido nunca antes. Así como las matemáticas habíamos visto que sin las matemáticas, sin la irrupción de las matemáticas en el mundo moderno, el hombre, este hombre que somos, jamás hubiese podido abandonar el circuito imaginario de su relación con Dios. En tanto habíamos dicho que antes de las matemáticas el único símbolo era Dios. Que esa interrupción, que esa irrupción del círculo imaginario de aquel hombre con Dios, la irrupción del número natural, permite pensar ahora, cada vez que aparezca un símbolo, que puede ser Dios o bien un símbolo matemático. Yo diría que esa misma irrupción es la irrupción que produce la escritura en el hombre, porque no había hasta ese momento nada que el hombre hiciera que lo consolidara como especie humana. Hasta el momento de la escritura, el hombre no había realizado ninguna tarea que lo constituyera como cadena infinita de una especie, porque no podía ser histórico, porque es histórico a partir de que consigue el instrumento de la escritura. Toda pasión humana, toda ideología, toda religión, toda ciencia que no cristalice en escritura no es una religión, no es una ciencia. Es decir, el proceso de investigación, por eso digo, toda religión que no cristalice en escritura no llega a religión, porque en el proceso de investigación los datos que yo poseo dependen de los instrumentos que yo utilizo, de las nociones y conceptos con los que me muevo en el campo, dependen de mi personalidad, dependen de la tendencia ideológica que me imponen los sistemas sociales y los sistemas del inconsciente. Pero en el segundo proceso de toda teoría científica, en el proceso de exposición del investigado, sin el cual no hay desarrollo de la teoría científica, ahí el sujeto que escribe ya no depende ni de sus vínculos sociales, ni de sus vínculos sexuales, sino que depende de un sistema a otro, la escritura, que tiene una historia particular que no es ni la del sujeto social ni la del sujeto psíquico. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: no hay posibilidad de descentramiento sin la escritura. No hay posibilidad de salirse de la realidad humana sin escritura. Es interesante ver cómo aquí podemos volver a las primeras palabras de ruptura y ver cómo la sorpresa era que había una producción humana que escapaba a la percepción humana y que ese era el concepto científico. Había una producción humana en tanto era el hombre el que producía con su trabajo teórico, utilizando instrumentos teóricos sobre materia teórica, ese concepto que escapaba a su percepción, en tanto el concepto era material, pero era incorpóreo y suprasensible, es decir, escapaba a la percepción, a la sensibilidad del humano que lo había producido. Tanto es ajeno, tanto es invisible el concepto, la metáfora poética al hombre que lo produce, como al momento social en que se produce. En tanto, como ustedes deberían saber, en los libros hace muchos años que ya se ha desmoronado una moral que todavía
todavía reina en nuestro propio corazón. Quiere decir, entonces, los libros, la escritura, no tienen en cuenta el tiempo social cuando acontecen. No tienen en cuenta si es conveniente, si es inconveniente, si sirve, si es útil, si no es útil. Situaciones estas por las cuales tiene que atravesar todo sujeto social y todo sujeto psíquico. Las relaciones de parentesco, las relaciones de convivencia, las relaciones con el lenguaje, las relaciones de intercambio. Aunque nos resulte difícil entenderlo, Freud no es el padre del psicoanálisis. Freud es el primer hijo del psicoanálisis. No podemos, como se hace, atribuir al hecho Freud la producción de la teoría psicoanalítica, porque en esa teoría del genio, la búsqueda desesperada de Dios, aunque más no sea en forma de genio, hace deslizar después de las críticas a una teoría desde la personalidad del escritor. ¿Entienden esto? Era necesario para la historia de las ciencias. Pero agarraron a Freud, que estaba distraído con viendo el testículo de los reptiles. Dijeron esto, pum. Lo sentaron, es como una especie la ciencia. Por ejemplo, el psicoanálisis es una ciencia burguesa porque nace en Viena y Freud era burgués. O bien, la teoría psicoanalítica no puede ser una subversión del cogito cartesiano porque Freud, el pensamiento freudiano, pensaba con las variantes y las invariantes del pensamiento cartesiano. Pero este desliz, lo que le quiero dar a entender es que se comete por pensar que Freud fue el que generó la teoría psicoanalítica y no que era para la historia de las ciencias el tiempo de la producción de una teoría que diera cuenta del sujeto científico, y esto es el psicoanálisis. Habíamos visto que si la producción del símbolo matemático, del número natural, hubiese sido imposible el acontecimiento de la física. Quiere decir que si las magnitudes geométricas no hubiese sido posible, a pesar de los 1000 científicos que trabajan en el campo ideológico de la física, llegar a la fórmula de la velocidad, si no se hubiesen producido 2000 años antes las magnitudes geométricas, sin contenido, donde la física desarrolla sus primeras fórmulas, sus primeras abstracciones. Pero habíamos visto que la física en ese desarrollo llega a la producción mecánica de la máquina herramienta. Pero habíamos visto que la física en ese desarrollo llega a la producción mecánica de la máquina herramienta. Que la máquina herramienta abre una posibilidad de la producción, antes imposible, que es la producción en serie. Sin producción en serie, sin máquina herramienta, es decir, sin física, hubiese sido imposible la burguesía, es decir, el desarrollo de la sociedad capitalista. No hubiese aparecido ni la plusvalía ni la capitalización. Pero es esta producción social, la sociedad burguesa, la sociedad capitalista, la que genera un hecho tan importante para el hombre como fueron las matemáticas o la escritura. Porque no se trata de vanagloriarnos de ninguna revolución burguesa, pero quiero decirles que la revolución burguesa produce un proceso de socialización universal. Es decir, le permite al sujeto terráqueo tener una visión sobre sí, y no es en ningún otro lugar que en la base material que ofrece la sociedad capitalista en el proceso de socialización universal y sus errores, donde surgen la teoría del valor lingüístico y la teoría del inconsciente. Ciencias que requieren para su puesta en práctica la transformación del practicante, en tanto el concepto de verdad que manejan estas ciencias es un concepto de proceso de verdad. Por lo tanto, el hallazgo de una verdad no interesa a estas ciencias,
sino la transformación de su hallazgo. Están destinadas a transformar la sociedad capitalista. Así como la física surgía y crecía en las sociedades anteriores a la estructuración burguesa de la sociedad, sirvió para revolucionar la sociedad que la creó. Así, estas ciencias producidas en el sistema capitalista son las encargadas de... Así, estas ciencias producidas en el sistema capitalista son las encargadas de transformar el sistema que las produjo. Esto no tiene nada que ver ni con el sujeto psicológico ni con el sujeto social, sino que tiene que ver con la historia de las sociedades y las transformaciones consecutivas de una sociedad en otra. Proceso que leemos en la escritura y que nada tiene que ver con los hombres, en tanto nada de ello se encuentra en ella. Ella es inmortal, él es mortal. Ella es material, yo la veo, pero es incorpórea. Él es material, pero corpóreo. Del hombre la escritura está hablando. Sí. Él, si no siente, está muerto. Ella, cuando siente, está perturbada. Vive solo a 1000 kilómetros del corazón. Él, si no le late el corazón, si no tiene sobresaltos, es decir, que en la escritura no hay nada del hombre. No hay nada del hombre. Cuando nos animamos a poner en el título Escritura base material de las ciencias, lo que queremos decir es que sin escritura no hay posibilidad de cristalizar las investigaciones. Que sin escritura estas investigaciones que se transforman en desarrollo teórico serían meras opiniones. Es como la sensación que puedo tener frente a la explicación de un sentimiento cuando lo siento. Ahora me muero de celos en este momento. Entonces alguien viene y me explica que los celos tienen que ver porque le digo, yo en ese momento tengo ganas de matar. ¿Está diciendo una verdad realmente o qué sé yo? Uno habla de los celos y parece humano, pero no es humano. Los celos es como si alguien me viene a explicar algo que me pasa explicándome que 2 más 2 son 4. Tiene la misma rudeza que explicarle a una persona que siente amor, que el amor en realidad es algo que uno siente por la madre y que entonces es tan rudo eso como decirle a una persona lo que a ti te pasa tiene que ver con la tabla de multiplicar del 4. Y el otro te dice, ¿cómo? ¿Lo que a mí me pasa? Bueno, pero también es rudo decirle a una persona que lo que le pasa no es con esa persona, con ese profesor, con ese maestro, con ese médico, sino que es con la mamá. Es más fácil escribir que interpretar. Lo que ocurre es que el modo de... Es más fácil escribir que interpretar. Lo que ocurre es que el modo de progresar de la escritura psicoanalítica es la interpretación. La ciencia psicoanalítica tiene sus complejidades. En tanto el método de interpretación es el mismo cuando proceso en la práctica técnica el discurso del paciente o cuando proceso en la práctica teórica el discurso teórico. Y la instrumentación del método es inconsciente, en tanto no puede ser solo una teatralización que sea el otro con mayúscula el que interpreta, porque si el otro con mayúscula del paciente es simplemente... Mira lo que hice. ¿Qué hiciste? ¿Quién me va a perdonar? Porque si el otro con mayúscula del paciente es simplemente el psicoanalista, ese es un otro humano, un semejante, es un otro. Un semejante como un alguien fuera de mí, como yo. El como yo es porque es diferente. Como yo quiere decir que es semejante pero diferente. Si no, sería yo. Además, ese método, que es el mismo con el cual trabajo la teoría y el mismo con el cual trabajo la práctica técnica, además funciona. El terapeuta lo tiene que manejar inconscientemente, porque no puede ser el terapeuta que como teatralización es un otro del sujeto.
sino que el que habla tiene que ser también un otro con mayúscula para el psicoanalista. Si el psicoanalista piensa, es un pensador, no es un psicoanalista. Si habla, es un charlatán, no es un psicoanalista. Tiene que interpretar. Y la interpretación psicoanalítica tiene que ser la característica de ser un discurso otro del que interpreta. Pero no solo para el sujeto del inconsciente, es decir, el paciente, el psicoanalizado, sino para el que lo dice. Porque si no es otro con mayúscula para el que lo dice, entonces el otro que dice la interpretación es un otro pequeño, es un sujeto normal, es el médico. La interpretación que se les hace a los pacientes no está en los libros y no está en la cabeza de los pacientes ni en la cabeza de los psicoanalistas. Habíamos dicho que la interpretación es algo nuevo que no existía ni en los libros, ni en la cabeza del psicoanalista, ni en la cabeza del paciente. El psicoanalista, para que ese método funcione inconscientemente, habíamos dicho que se tenía que psicoanalizar durante muchos años. Las sociedades psicoanalíticas, todas ellas, exigen un psicoanálisis terapéutico y después de muchos años de psicoanálisis terapéutico, un psicoanálisis didáctico. Y además, el psicoanálisis como tal es un hecho comunitario. Por lo tanto, uno siempre está observado. No hay psicoanalistas individuales en el sentido de solos, porque es una tarea imposible de realizar a solas. Freud dice que el psicoanálisis es un hecho exquisitamente comunitario. Y lo que quiere decir es que es un hecho social por excelencia. Es decir, que no solamente me tengo que psicoanalizar un montón de años, sino que tengo que poner mi trabajo en cuestión a la mirada de la comunidad a la cual pertenezco. Porque vuelvo a insistir que este método, que ya es complicado de por sí, tiene las complicaciones de un manejo inconsciente, de una estructura inconsciente que padece no los síntomas, pero sí los mecanismos de los síntomas. No tengo que dar crédito ni a mis ojos, ni a mi gusto, ni a mis oídos, ni siquiera a mi pensamiento consciente, porque todos estos son órganos perceptuales que deforman la verdad, es decir, que transforman la verdad en un hecho sensible. Mi aparato perceptual transforma la verdad de la Tierra girando alrededor del Sol, en el Sol girando alrededor de la Tierra. Eso lo hacen mis órganos perceptuales. Por lo tanto, desconfío de los órganos de mis sentidos, desconfío de mi pensamiento consciente y desconfío de los sentimientos. Y estoy en condiciones de ingresar en la teoría psicoanalítica. Y ahora veis las notas. ¿Qué? Las notas. Un momento. Uno. Voy a tomar agua y voy al baño a hacer pis. A ver cómo queda esto. Hay varias figuras ya. ¿Qué? Que abajo hay varias figuras. Acá, ¿no? Sí, y arriba hay caras. El espectáculo ha empezado. ¿Seguimos leyendo? ¿Qué? Sí, por favor.
y ver cómo la sorpresa era que había una producción humana que escapaba a la percepción humana y que ese era el concepto científico. Había una producción humana en tanto era el hombre el que producía con su trabajo teórico, utilizando instrumentos teóricos sobre materia teórica, ese concepto que escapaba a su percepción. En tanto el concepto era material, pero era incorpóreo y suprasensible, es decir, escapaba a la percepción, a la sensibilidad del humano que lo había producido. Tanto es ajeno, tanto es invisible el concepto, la metáfora poética, al hombre que lo produce, como al momento social en que se produce, en tanto, como ustedes deberían saber, en los libros hace muchos años que ya se ha desmoronado una moral que todavía reina en nuestro propio corazón. Quiere decir, entonces, los libros, la escritura, no tienen en cuenta el tiempo social cuando acontecen, no tienen en cuenta si es conveniente, si es inconveniente, si sirve, si es útil, si no es útil, situaciones estas por las cuales tiene que atravesar todo sujeto social y todo sujeto psíquico. Las relaciones de parentesco, las relaciones de convivencia, las relaciones con el lenguaje, las relaciones de intercambio. Aunque nos resulte difícil entenderlo, Freud no es el padre del psicoanálisis, Freud es el primer hijo del psicoanálisis. No podemos, como se hace, atribuir al hecho Freud la producción de la teoría psicoanalítica, porque en esa teoría del genio, la búsqueda desesperada de Dios, aunque más no sea en forma de genio, Mira lo que dice. ¿Qué dice? La Notas. búsqueda desesperada de Dios, aunque más no sea en forma de genio, ¿viste? sí. Rosa temprana. Hace deslizar después las críticas a una teoría desde la personalidad del escritor. Por ejemplo, el psicoanálisis es una ciencia burguesa porque nace en Viena y Freud era burgués, o bien la teoría psicoanalítica no puede ser una subversión del cogito cartesiano porque Freud, el pensamiento freudiano, pensaba con las variantes y las invariantes del pensamiento cartesiano. Pero este desliz, lo que le quiero dar a entender, es que se comete por pensar que Freud fue el que generó la teoría psicoanalítica y no que era para la historia de las ciencias el tiempo de la producción de una teoría que diera cuenta del sujeto científico. Y esto es el psicoanálisis. ¿Qué sí? ¿Qué pasa? Que le di a Elena. Notas. Punto 1. La escritura actualmente plantea el problema de la mujer. En tanto, algunos asuntos de la mujer son todavía un enigma para el psicoanálisis. No así los asuntos del hombre. Si volvemos al ejemplo de Lenin y Trotsky, eran dos hombres. Tenemos que decir que hay ciertos asuntos de la mujer que no se han hecho históricos porque la mujer no ha escrito, que por no haber participado de la historia del hombre escribiéndola, ella está a punto de quedarse fuera de la historia del hombre. Siempre digo que hay un libro que escribió Marx cuando fue a estudiar las sociedades orientales, cuando escribió el problema de la lucha de clases en las sociedades orientales. Eso fue Mao Zedong. Dale. Es un libro que está prohibido, que está en la biblioteca de la URSS, Mira, que solo se puede ver un resumen de él, porque con mis estudios de Marx supongo que en ese libro él descubre que la verdadera lucha de clases es entre el hombre y la mujer,
no entre el proletariado y la burguesía. Si hablábamos de Hegel, que plantea una dialéctica de amor y de amos y esclavos para las relaciones sociales, esta dialéctica es subversiva por la teoría, subvertida por la teoría del valor. Por eso es que el hombre actual es proletario o burgués, y no amo o esclavo. Sin embargo, no ocurre de ninguna manera, a menos que me lo demuestren, que la mujer tenga esa posición en la sociedad actual. Yo creo que la mujer aún no escribió su teoría del valor. Todavía no tuvo su Espartaco. A mi entender, ella tiene que hacer el proceso de esa liberación. Recién en este siglo la mujer entra verdaderamente en la producción, planteando uno de los graves problemas, el enigma más grande de la mujer que se podría hacer partir de la dialéctica existente en ella entre maternidad y sexo, entre reproducción y producción, entre reproducción de hijos y producción de goce. Más adelante, cuando ella ingresa en la producción, va a volver a tener el mismo problema. Se le presentarán como diferentes la maternidad y el sexo, en fórmulas distintas: trabajo, hogar; hijos, trabajo; o amante, marido. Si frente a otro hombre el escritor es un ladrón, en el sentido de que si hoy estamos conversando, el que se va a la casa y escribe una página de esta conversación, se dice que robó. ¿Por qué? Porque si usted me está mirando, estamos produciendo entre los dos. ¿Quién se lleva esto? El que no sea el que quiere. Si lo publica primero la escuela de psicoanálisis, es suyo. El que no se anime a hablar no puede la escritura, porque todo fue dicho de alguna manera. Se trata de decirlo de otra, pero para decirlo de otra manera hay que partir de lo ya dicho. Entonces es imposible evitar ese robo que produce el hecho escritural. Entre los hombres, el ladrón es el escritor. ¿El qué? Entre los hombres, el ladrón es el escritor. Entre el hombre y la mujer, el ladrón siempre es el hombre, en tanto parece ser que ella es portadora de una verdad que sin saber dice. El juego del sometimiento se tendrá que psicoanalizar socialmente en base a las estructuras sociales de producción. Pero este fenómeno que estoy explicando parece que se acerca más al problema psicológico de una perversidad. Parece que se acerca más al problema psicológico de una perversidad. Mientras ella está sentada viendo cómo él produce la historia y en realidad escribe la historia de lo que ella le dice que vio. En el banquete de Platón aparece conscientemente, porque Sócrates, cuando le toca hablar del amor, dice: hablaré por boca de Diótima. Habla Sócrates. La mujer no aparece, no está en el banquete. La diferencia actualmente es que la mujer está sentada a la mesa del banquete. En cambio, en aquella oportunidad, mostrando lo que realmente pasa, el que habla en realidad es Sócrates, de lo que ella le ha contado. Se dice que ella no escribe casi por los mismos motivos por los cuales a veces no habla. Se dice: no se sabe nada, hay que estudiarlo todo. Y los motivos por los cuales ella no habla y no escribe son los mismos motivos por los cuales la poesía no explica. Ella siente que si habla y escribe es como un chiste explicado, se acabó el enigma. Y sin enigma, que es con lo que consiguió todo, tendría que hacer la revolución, porque sin enigma lo que aparecería con claridad sería el sometimiento que padece la mujer en esta cultura, que viene padeciendo hace muchos siglos. Ejemplo, el cristianismo es un verdadero avance feminista, en el sentido de que la religión judía, de la cual proviene el cristianismo, es una religión donde la mujer no puede hablar directamente con Dios.
El hombre es el que puede hablar directamente con Dios. La mujer puede hablar con el hombre. Para su conversación con Dios, ella necesita conversar con el hombre. El cristianismo da un paso fundamental en ese sentido porque el hombre habla con Dios, pero la mujer tiene la posibilidad de hacerlo, ser madre. La mitad de la mujer ingresa en la historia del hombre a partir del cristianismo. Habíamos dicho que la dialéctica que ella no soporta, no entiende y no puede acomodar es maternidad-sexo. Esta dialéctica que la completa. El cristianismo la deja ser humana si es madre. El problema sería entonces cómo la mujer comienza a producir su palabra acerca de lo que le pasa. Y desgraciadamente o afortunadamente, el puntapié inicial en este proceso de liberación de la mujer lo da el psicoanálisis, porque es la primera vez en la historia de la mujer occidental que desde un aparato teórico práctico, político ideológico, que es el movimiento psicoanalítico, se le pierde, se le exige por primera vez a ella que para ser tiene que hablar y escribir. Antes del psicoanálisis, eso estaba prohibido para la mujer. Ella nunca había recibido esa orden. Él había recibido millones de órdenes. Siempre había estado sometido. En la famosa Grecia eran todos homosexuales y las mujeres tocaban la flauta. Los heterosexuales eran los esclavos, porque para los esclavos estaba prohibida la homosexualidad. Los esclavos eran los heterosexuales. Se juntaban con las mujeres que tenían hijos y las otras tocaban la flauta. La belleza femenina actual, tanto en la cabeza de la mujer como en la del hombre, es el efebo griego, es decir, una belleza masculina. Mientras somos eso, somos todo un poco homosexuales. En tanto no ingresa en nuestro pensamiento el concepto heterosexual de belleza, que no tiene nada que ver con la belleza, que no tiene nada que ver con la realidad de la belleza. Esa es la realidad de la belleza homosexual, es decir, griega, la perfección de los rasgos, la armonía. Son libros escritos. Yo no llegué a ver ninguna chica tocando la flauta. Son libros escritos. Estaba Diótima, que hablaba, pero para hablar era vieja y prostituta. No tenía erotismo, no tenía la mitad de la mujer. Hablábamos de movimientos, de modas, de que un concepto científico era transformado con el tiempo en un concepto ideológico. Ejemplo, con el progreso de las ciencias, lo que hoy es científico, mañana puede ser ideológico. La teoría ptolomeica, hasta que apareció la teoría copernicana, era una teoría que explicaba el movimiento de los astros. Es una teoría ideológica solo después de la aparición de la teoría copernicana, que muestra a la teoría ptolomeica como errónea. La familia es descrita por el marxismo como una producción humana. Pasan los años, el psicoanálisis vuelve a caer sobre la familia y ahora ya sabemos que la familia es una estructura presimbólica, lo que quiere decir prehumana. A la luz de los conocimientos psicoanalíticos, distorsionamos esta noción teórica, pasa a ser ideológica, después de las investigaciones del psicoanálisis, donde la familia era una producción humana, y no es así. La familia es una producción animal, y es lo que verdaderamente hereda el hombre del animal, la manera de organizarse en familias para reproducir la especie. Lo que ejemplifico hoy puede ser ideológico mañana, y frente a nuevas investigaciones, mágico, mentira. El proceso científico es un proceso en constante transformación. ¿Cómo se transforma el proceso científico? Escribiendo. Lacan viene a decir que de la mujer, que ella es loca. Primero, que no existe. Lo que existe es la madre.
Desistir es una loca, y no es totalmente loca porque no lo puede todo, si no sería totalmente loca. Pero yo quiero recordarles que después de la aparición del número natural, de la aparición de la ley de los números naturales, donde el resultado de la raíz cuadrada de 2 en un número que no está dentro de la ley de los números naturales. Entonces, ¿cómo comprueban la existencia material de ese número no escrito en la ley de los números naturales que ya se había producido? El número natural es racional y el número que surge y que no equivale a estas normas es el número irracional. Es decir, la mujer es tan loca como el número irracional con respecto al hombre. La llama irracional porque no equivale a su razón, pero tiene su razón, en tanto esa materialidad, en tanto ella es esa materialidad. Ella es tan loca como la poesía, quiere decir exactamente que viene a cuestionar los modos de medida. Conozco un cuento árabe. Va un señor árabe y se compra 3 mujeres. Las lleva a la casa y las hace cruzar por un río. El río a ella las ahoga. Él se las sube al hombro. En la mitad del río le dice: ¿me dices cuál es tu defecto o te ahogo? Ella le dice: soy ladrona. Él le dice: está bien, con tal de que no lo hagas en mi casa, y se la lleva a casa. Lleva ahora a otra mujer a la misma pregunta, y ella le dice: soy prostituta. Él le dice: no importa, basta que sea cuando yo estoy trabajando, y se la lleva a la casa. Y la tercera respondió: discutidora, y él la ahogó. Viste, menos mal que no te tocó un árabe de esos. Es un cuento muy interesante porque plantea un problema que vengo estudiando, en donde si ella no discute, si ella no pide, se somete a la dialéctica del dador, con lo cual pierde siempre aunque le den. Llevados a las últimas consecuencias estos conocimientos, ¿cómo tendría que actuar ella con el hombre? Diciéndole a todo que no. Cuando él le da 20.000 pesetas, ella le dice que quiere 15.000. Si le da 15.000, quiere 25.000. Cuando le compra una casa de 2 ambientes, ella quiere una casa de 6. Y cuando la tiene de 6, la quiere de 2. Y así ella iría encontrando el camino de su libertad. No sé cuántas generaciones llevaría. Cuando ella no pide, cuando no es discutidora, no la ahoga. Puede ser cualquier cosa que no venga a poner una sinrazón en la razón. La escritura desrealiza tanto como cualquier frase que una mujer produzca en su seno familiar. Pintar con esas palabras no es fácil, señores, ¿eh? Bueno, pero salió muy bien. ¿Qué? Mira qué cuadro. ¿Está bien? ¿Está? Muy bien, ya estás en otra onda. ¿Cómo? Que ya estás en otra onda total. ¿Sí? ¿Me fui? No. Bueno, a ver, pintar un poco, dale, ¿no?
dejarla, pero los trípodos son un poco endebles para dejarla así. Que ahí quieres montar, dices, ¿no? O bajarlas un poquito luego por peligro de